Sloan miró la lista de nombres y se encogió de hombros. Ninguno de ellos le decía nada. Pensó que podría haberle sido útil que uno de los nombres fuera conocido, un artista o un político famoso o un destacado empresario habitual de los titulares, porque eso podría ayudarla a entender quién era el empleador. Sacó un bloc y se inclinó hacia la pantalla del ordenador. Sin pensar realmente demasiado en lo que estaba haciendo, accedió a Google y tecleó el primer nombre de la lista del empleador. Lawrence Miner Dred Scott y la Proclamación de Emancipación, Exeter, New Hampshire. La primera entrada que apareció en pantalla se remontaba a 10 años atrás y era un recordatorio y necrológica, conjuntos de la revista de exalumnos de la prestigiosa escuela privada situada en esa ciudad. El titular del artículo rezaba: exdirector y querido profesor de historia fallece a los 87 años. Bueno, no ha sido demasiado difícil, y tiene todo el sentido del mundo, pensó Sloan. Dred Scott y la Proclamación de Emancipación son momentos cruciales de la historia estadounidense y temas básicos en cualquier curso de historia de Estados Unidos. De modo que el empleador fue a un colegio de secundaria caro y elegante. Pues claro que sí. Fue uno de los primeros pasos del proceso de hacerse inmensamente rico. Leyó los artículos, palabras de elogio de los compañeros del cuerpo docente. Estaba extraordinariamente entregado y administrativo, siempre disciplinado y sumamente organizado. Y era estricto y eficiente. De algunos exalumnos. Conseguía que prestáramos atención en el aula hasta cuando comentábamos las partes aburridas de la historia estadounidense. Sloan imaginó que los exalumnos habían alcanzado grandes logros. Se preguntó si el empleador estaba entre las muchas personas citadas. Su primera impresión sobre la carrera profesional de Lawrence Miner fue que la palabra querido no estaba fuera de lugar. Leyó otro artículo, escrito 5 años después de la muerte del hombre. Al parecer, hubo cierto movimiento para bautizar un dormitorio con su nombre. Otro breve texto 2 años posterior al boletín de los exalumnos indicaba que se había recaudado fondos para encargar un retrato del profesor, que se esperaba que colgaría junto a los de otras personas distinguidas en un lugar destacado del centro. Pudo imaginarlo. Retratos de hombres canosos fallecidos largo tiempo atrás, con trajes negros, mirando desde sus lienzos respectivos con una expresión severa e implacable en la cara. Todo aquello era previsible y razonable. El colegio había sido fundado a finales del siglo XVIII, y había una lista inmensa de hombres de Estado y algunos miembros de la realeza que habían estudiado ahí. Escritores famosos y actores famosos, filántropos famosos y científicos y médicos famosos habían recorrido en su día aquellos pasillos. La sensación de que el empleador era otra de las personas importantes que querían contribuir al legado del director casi la abrumó. Tuvo la impresión de que se estaba preparando para participar en algo honorable. En su cabeza se arremolinaron ideas incipientes. Pensó: el nombre del hombre en un edificio y un retrato colgado en una sala no significan demasiados. El nombre en el edificio se convertirá en una parte poco memorable del paisaje. La imagen se irá apagando a medida que nuevas generaciones de alumnos pasen ante ella en busca de su futuro, no de lo que ocurrió antes. No tendrá ninguna importancia para ellos. Tengo que encontrar algo mucho más sugestivo. Mientras pensaba esto, iba clicando distraídamente las entradas de internet que Google proporcionaba. Una captó su atención. La muerte del director sigue desconcertando a la policía. Se detuvo. ¿La policía? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la policía con el querido director? Leyó el primer párrafo del breve artículo de un pequeño periódico.
3 años atrás, las muertes violentas en su casa rural a varios kilómetros del centro, del que había sido parte integral durante décadas, la policía sigue sin pistas fiables de los brutales asesinatos de Lawrence Miner, profesor y director retirado, y de su esposa Muriel. El resto del artículo citaba a un agente y al nuevo director. Afirmaban que no había nada nuevo que informar. Era exiguo en cuanto a los detalles sobre lo sucedido, pero no fue en eso en lo que Sloan se fijó. Lo hizo en la palabra asesinatos. Esto es lo que Sloan se dijo a sí misma. No significa nada. Coincidencia. Mala suerte. Simple mala fortuna. No tiene nada que ver con nada de lo que estoy haciendo. Profundizó un poco más en internet y encontró unos cuantos detalles sobre las circunstancias que rodearon la muerte del anciano director y su esposa. Allanamiento de morada. Noche oscura. Lugar apartado en el bosque de New Hampshire, en pleno invierno. Pasaron semanas antes de encontrarse los cadáveres, ya que la pareja vivía sola, con pocas visitas y familiares lejanos. De hecho, podría haber tardado más en descubrir el crimen si no hubiera sido por el observador conductor de un quitanieves que fue a despejar su camino de entrada tras una gran nevada en enero. Vio la puerta principal abierta, se paró en seco, bajó, llamó insistentemente, gritó sus nombres y finalmente se asomó y se llevó el susto de su vida. Los artículos periodísticos iniciales afirmaban que en el interior de la casa hacía un frío terrible. Sloan imaginó un mausoleo gélido, con cuerpos recubiertos de hielo como estatuas de cera y manchas de sangre que se habían cristalizado en forma de charcos resbaladizos. El exdirector, ex querido profesor de historia, y su esposa de 60 años fueron hallados muertos a palos en un estudio. Se había utilizado un atizador de la chimenea, o eso dedujo a la policía, porque faltaba un atizador de hierro del conjunto situado junto a la chimenea del salón. La puerta trasera de la casa estaba también abierta, lo que generaba una corriente de aire casi ártica por la casa. El único móvil del crimen parecía ser intentar conseguir el efectivo disponible y cualquier receta de analgésicos que la pareja mayor tuviera en casa. No mucho por lo que morir, al parecer de Sloan. La policía relacionó el crimen con otros allanamientos que habían tenido lugar por todo el estado los meses anteriores, aunque ninguno de ellos terminó en una muerte violenta. Un portavoz de la policía sugirió que los principales sospechosos eran adictos a los opioides. Tal vez unos consumidores de metanfetaminas bajo los efectos del polvo de ángel se dejaron llevar por el frenesí provocado por las drogas. Advertía que los ancianos eran especialmente vulnerables a ser presas porque a menudo disponían de las sustancias deseadas como fármacos para sus habituales achaques y dolores. Un asesinato brutal. Sloan imaginó golpe tras golpe, grito tras grito, huesos rompiéndose mientras la sangre salpicaba la habitación. Sacudió la cabeza como si pudiera desprenderse así de las imágenes. Solo era mala suerte. Dejó las notas y pensó. Bueno, la muerte del viejo director no será en lo que el empleador quiere concentrarse. Querrá celebrar las contribuciones que el hombre hizo cuando estaba vivo y en un aula. Querrá destacar las lecciones que el profesor y director dio al empleador cuando éste todavía era adolescente, las lecciones de vida, no lecciones de muerte. Por más duro que fuera olvidarse de los macabros relatos del par de asesinatos, Sloan miró el siguiente nombre en la lista del empleador, una mujer. Wendy A. Wilson, muy hermosa, Poughkeepsie, Nueva York. Sloan se relajó. Algo sobre una mujer con un nombre muy común parecía extrañamente más seguro que un anciano vulnerable y su esposa que vivían en el bosque de New Hampshire. Encontró enseguida más de 20 necrologías de mujeres llamadas Wendy, en un puñado de estados. Wendys que habían sido esposas abnegadas y madres entregadas. Wendys que habían dejado legados de vida.
Wendys que habían sido profesoras, economistas, enfermeras, contables, conductoras de autobús escolar e incluso una monja. Ninguna parecía estar relacionada con Poughkeepsie, New York. No pudo encontrar ningún artículo periodístico, como había hecho con el exdirector de New Hampshire. Hizo clic página tras página en su búsqueda, profundizando electrónicamente y encontrando más respuestas vagas hasta tal punto que el ordenador le ofrecía entradas relacionadas con la cadena de hamburgueserías Wendy's o con las actividades académicas de la Escuela de Estudios Internacionales Wilson de la Universidad de Princeton. Cuando iba a darse por vencida, vio algo. Era una tesis doctoral sobre un estudio médico y sociológico de la muerte prematura de modelos femeninas en el mundo de la moda en Nueva York. Una entrada truncada captó su atención. Esta tabla incluía la sobredosis mortal de pastillas para adelgazar de la exmodelo de pasarela Wendy A.W., unos cuantos años después de haberse retirado del mundo de la moda. Sloan hizo clic a esa entrada. Era una posibilidad. Wendy A. Wilson podría ser perfectamente Wendy A.W. Muy hermosa. Podía ser exmodelo. Fue de poca ayuda. El estudio solamente usaba los nombres y las iniciales de los apellidos. Y contenía pocos detalles sobre esa Wendy concreta que aparecía mencionada solo en una nota a pie de página. Cuando estaba a punto de abandonar esa búsqueda, vio que el autor estaba en la facultad de universidad cercana. La mitad de ella insistía, es una pérdida de tiempo. La otra mitad exigía, investiga cualquier posibilidad. Decidió impulsivamente intentar llamar una vez. En realidad, no tenía demasiadas esperanzas, pero le sorprendió que el número que marcó contestara al segundo timbrazo. «Profesora Andrews al habla», dijo la persona. Sloan se quedó tan desconcertada que tartamudeó con dificultad una respuesta inconexa. Mi nombre es Sloan Connolly, profesora. Estoy documentándome para un proyecto arquitectónico y en una nota a pie de página de un estudio que usted llevó a cabo he encontrado un nombre que se corresponde con otro que forma parte de mis pesquisas y me gustaría saber si podría hacerle una o dos preguntas. Intentó parecer oficial y académica. El resultado fue flojo y poco convincente. ¿Proyecto arquitectónico? Exacto, un monumento conmemorativo. ¿En un estudio que yo llevo a cabo? Sí, para su tesis doctoral. De eso hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. No he mirado mi tesis desde hace, muchos años. ¿Sobre modelos y muertes prematuras? Sí, esa es una de mis áreas de conocimientos. Los abusos habituales de la industria de la moda que provocan la mortalidad prematura y lo que eso significa en una interpretación feminista posmoderna del lugar de trabajo. Pero le repito que de eso hace muchos años. Una tal Wendy A.W. la menciona en una nota en la página 27 de su tesis. Es algo muy confuso, señorita Connolly. No recuerdo nada en absoluto de una persona ni de qué aportaba su caso a la tesis. Seguimos toda clase de problemas relevantes, desde el acoso manifiesto o la esclavitud sexual hasta la toxicomanía y el equivalente moderno a la servidumbre obligatoria del siglo XVII. Quería saber si se trataba de una tal Wendy Wilson de Poughkeepsie, Nueva York. La profesora soltó un largo suspiro. De acuerdo, le concederé un par de minutos. Echaré un vistazo rápido a unos viejos archivos. No cuelgue. Sloan oyó que la profesora dejaba el teléfono sobre la mesa. Aguardó. Oía a lo lejos el ruido que hacía al teclear en el ordenador. Lo siguió el sonido de una cajonera abrirse. Pasaron unos minutos. Un rato después, la voz de la profesora llenó de nuevo la línea. «Tengo algo de información», dijo resueltamente. «¿Sí?» He encontrado la nota a pie de página.
puedo decirle lo siguiente. Sí, la persona que murió de una sobredosis de pastillas para adelgazar se llamaba efectivamente Wendy Wilson. Si la sobredosis fue deliberada o accidental, no figura en ninguna de mis notas. La profesora pareció pensar en lo que acababa de decir y añadió, de la impresión de que tan solo era una estadística adicional. Lo dijo en un tono que indicaba que simplemente Wendy Wilson y su muerte no eran lo bastante relevantes o importantes. ¿Tenía alguna relación con Poughkeepsie, Nueva York? No que yo sepa, murió en la ciudad de Nueva York. Manhattan está a unos 130 kilómetros de Poughkeepsie. Su muerte se produjo varios años después de dejar de ser modelo, lo que también la situó fuera de los parámetros de mi estudio. ¿No era su ciudad natal? Mis notas solo dicen que procedía de la zona de Boston. Imagino que ni su familia, ni la policía, ni la funeraria, ni ninguno de sus amigos, ni las agencias de modelos con las que trabajó proporcionaron la información que requerían las preguntas de la tesis. Razón por la cual solo figura en una nota a pie de página, explicó la profesora, que titubeó antes de continuar. Creo que esto es todo lo que puedo decirle. Pues se lo agradezco, respondió Sloan, pero como había oído una ligera objeción en su voz, añadió, ¿hay algo más? No era una buena pregunta, pero cubrió el silencio de la línea telefónica. Bueno, dijo, Poughkeepsie, contestó lentamente la profesora, se me ocurre algo. Por aquel entonces, y tenga en cuenta que de eso hace muchos años, antes de Internet, de los registros digitales y todo eso, a menudo las mayores agencias de modelos enviaban cazatalentos a merodear por algunas de las universidades en busca de posibles candidatas. En busca de belleza que poder explotar sería la mejor manera de describirlo. Ahora ya no tienen que hacerlo. Hay demasiada gente llamando a su puerta con el book de fotos en la mano, ansiosa porque la industria muy cruel abuse de ella. Pero, verá, Vassar College está en Poughkeepsie, Nueva York. Cuando la señora Wilson empezaba en el mundo de la moda, hacía poco que Vassar era mixta. Empezó como una universidad exclusivamente femenina, una de las 7 escuelas hermanas, ya sabe, las primeras universidades para mujeres del Nordeste. Eran lugares ideales para esos cazatalentos. Y uso esa palabra deliberadamente porque chulo no es del todo correcta, aunque se le acerca mucho. En cualquier caso, ¿por qué no pregunta en la universidad? Lo haré, aseguró Sloan. Gracias, colgó. Pastillas para adelgazar. Se trataría de anfetaminas de mala calidad, preparadas en algún desvencijado laboratorio y vendidas como supresoras del apetito. Una forma desagradable de morir. Toma 1, toma 2, toma 10 y después 20. Trágatelas todas acompañadas de vodka o de bourbon. Mareate, estar acelerado y quedarte inconsciente mientras el corazón se te acelera hasta tal punto que te explota. ¿Peor que morir apaleado con un atizador? No, sí, no lo sé, pensó, y dirigió la vista a la lista del empleador. ¿Estarán todos muertos? ¿Buenas muertes? ¿Malas muertes? ¿Habría muerto alguien en la cama mientras dormía a los 95 años rodeado de sus familiares y amigos más queridos? Se apoderó de Sloan una sensación estremecedora totalmente opuesta a la claridad de su despacho y a las personas ajetreadas al otro lado de su ventana de cristal. Se dio cuenta de que su proyecto universitario se había basado en víctimas militares anónimas en la zona de guerra de un remoto país extranjero. Esas muertes de la lista del empleador iban a ser mucho más íntimas. Inspiró hondo y se volvió de nuevo hacia su ordenador. Se recordó a sí misma que la muerte es una parte normal de la vida, pero no podía recordar cuándo había oído ese cliché por primera vez. ¿Fue en labios de su madre? No. Era la clase de cosas que Mill le diría.